acá tenemos la presencia de la maestra Yulisa Arango Espinosa con el tema manejo de emociones ante el COVID-19. Hola a todos, les damos la bienvenida a esta primera videoconferencia organizado por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Iabamba, filial Pichari. Por motivo de la Semana de Educación Inicial, se ha visto por conveniente hablar sobre gestión de emociones, que es el tema central a tratarse el día de hoy. En esta ocasión, tenemos la suerte de contar con la magíster Yulisa Anaya Espinosa. Yulisa realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Navarra, España. Asimismo, realizó sus estudios de diplomatura de especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ella es licenciada en Educación Inicial de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es voluntaria en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Empecemos entonces con la magíster Yulisa Anaya Espinosa. Muchas gracias, estimada Gisela Herreras, por darme el espacio y también por hacerme la bienvenida. Bueno, vamos a empezar con un tema que es sumamente muy importante ahora en la actualidad: gestión de emociones en tiempo de crisis. Inicialmente hemos pensado que la pandemia, que el coronavirus, iba a quedarse en China. Luego, la pandemia, pues como es a nivel mundial, esto fue poco a poco llegando hacia nuestro país, porque primero fue China, luego Europa, luego Lima, ¿no?, que es la capital de Perú. Posteriormente ahora está en las regiones de nuestro país. Entonces muchos de los compoblanos estamos como que con una crisis también emocional, porque hay ansiedad, hay llanto, hay frustración, hay tristeza, hay dolor, hay temor, hay angustia, hay agobio. Y es normal sentir todo esto porque el coronavirus es un virus que realmente está siendo bastante caótico, bastante mortal, porque está quitando vidas. Entonces estamos siendo susceptibles y sensibles ante esta situación de gran envergadura. Muchos de nosotros hemos sentido muchas emociones que pensamos que son emociones negativas, pero no tenemos emociones negativas. Todas las emociones que nosotros tenemos son buenas porque es parte de nuestra vida. Aparte, es importante diferenciar entre gestión de emociones y control de emociones. Nosotros no podemos controlar las emociones, pero sí podemos gestionarla. Podemos administrarla, podemos regularla, ¿no? Porque si nosotros controlamos una emoción, estaríamos reprimiendo y estaríamos haciendo que nuestro cuerpo se enferme. En este sentido, vamos a hablar de la regulación de nuestras emociones. Como vemos la situación, es normal que haya incertidumbre, que nos preguntemos hasta cuándo va a durar el aislamiento social, hasta cuándo va a durar la cuarentena, por cuánto tiempo más vamos a estar así. ¿Será lo mismo el siguiente año? ¿O será lo mismo todo el año? Entonces la incertidumbre y los cuestionamientos están en el día a día. También el estrés. Estamos estresados con toda esta situación, estamos muy agobiados, no sabemos a veces qué hacer, no estamos organizando nuestros tiempos, no estamos haciendo realmente muchas veces nuestros días productivos. Estamos ansiosos. Estamos comiendo por demás, estamos durmiendo por demás, o tal vez nos estamos sintiendo mal, pero como estamos tan sensibles y también estamos en un conflicto interno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muchas veces nos respondemos nosotros mismos de una forma equívoca o errónea. En este sentido, pues estos tres aspectos, tanto la incertidumbre, el estrés y la ansiedad, están en la misma línea respondiendo a esta enfermedad de a nivel mundial, que es realmente un virus mortal que hace que nos sintamos mal, y es normal que estemos tristes, que estemos agobiados, pero no podemos permitir que esto interfiera en nuestra estabilidad emocional, en nuestro equilibrio emocional. El sentimiento de duelo es normal también
que tengamos ese sentimiento de haber perdido algo, porque hemos perdido la libertad. No podemos hacer las cosas que nosotros solíamos hacer, pero esto no significa que nosotros debamos ver el vaso casi vacío, sino que tenemos que cambiar esa perspectiva, ver el vaso casi lleno, sacarle provecho a esta situación. No todo lo que está pasando es negativo, tenemos que ver las cosas positivas, por ejemplo en el medio ambiente. ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? El tema, por ejemplo, de los animales, ¿no? Los animalitos acá en Lima, por ejemplo, que las aves, tú no podías escuchar aves en el parque de cualquier, o en el parque de cualquier lugar de Lima. Ya no habían aves, ahora podemos escuchar aves, podemos también ver loros que están volando en manada. O sea, eso jamás podíamos nosotros ver en Lima, pero se está dando esas cuestiones, ¿no? En nuestro país se está dando un gran descanso, no solamente en nuestro país, sino es a nivel mundial, pero esto también hace que nosotros reflexionemos y cuidemos mucho de nosotros y cuidemos también de las personas que más queremos. El sentimiento de duelo es tanto para niños, para adultos y para adulto mayor. Imagínense, los niños extrañan los colegios, las escuelas, los jardines, extrañan ir al parque, extrañan ir a la chacra, extrañan ir de visita. Entonces, como no lo podemos hacer, hay ese sentimiento, ¿no? Hay esa incertidumbre de preguntarnos, yo era feliz antes porque hacía tantas cosas y ahora no puedo. Entonces estamos empezando a valorar la vida. El desafío de mantenernos en equilibrio ahora es muy importante, porque necesitamos ver las cosas positivas de lo que viene a ser ahora. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tener el autoconocimiento en boga, ¿no? Poder descubrirnos un poco más, ver nuestras debilidades, nuestras deficiencias, ¿no? Nuestras fortalezas, las oportunidades y las amenazas que hay. Conocerme, qué dificultades tengo, cómo las podría mejorar. Entonces, ahora el reto es estar bien, es cuidarnos y cuidar de nosotros, de la familia, del entorno, de los que más queremos. Porque si nos cuidamos nosotros, también estamos cuidando a los demás. También es importante de que todas estas emociones no puedan intervenir o desbordarnos de una manera de ponernos muy mal o de ponernos en crisis y no querer tal vez hacer nada, no, sino que tratemos de balancear, tratemos de buscar ese equilibrio, ¿no? Aceptar lo que nos está pasando, pero también seguir. Por ejemplo, hay un teletrabajo que nos mantiene abrumados, todavía no sabemos manejar, por ejemplo, la plataforma. Y eso nos cuesta asimilar, nos cuesta tal vez estar en el ritmo o en esa dinámica que teníamos antes. A reaprender cuesta mucho, pero no es un imposible, no es un obstáculo, sino es un proceso lento, pero vamos a lograr adaptarnos, porque como seres humanos somos resilientes, somos fuertes. Yo creo que estos momentos de crisis nos hacen más valientes, nos hacen más íntegros, nos hacen más innovadores, buscar otras formas. Entonces es un reto para todos nosotros. Lo que yo quiero incidir específicamente es en estas 4 sugerencias para mejorar el bienestar de nuestra organización en la presente coyuntura. ¿Cómo nosotros podemos buscar ese equilibrio, ¿no?, en la situación actual? En primer lugar, es tomar conciencia de las emociones que nos desbordan. Ahora, por ejemplo, me siento mal. Un ejemplo. ¿Pero por qué me siento mal? ¿Por qué estoy así? Estoy triste. Entonces ponerle nombre. Estoy triste porque no puedo ver a mi madre que tal vez esté en otro lugar o a mi abuelita. Me siento mal por este motivo. Entonces tengo que darle ese sentir mal, tengo que darle un nombre. Entonces me siento mal, estoy triste por tal motivo. Entonces es importante comprendernos nosotros mismos, ¿no? Es importante tener un diario emocional. Hoy día me sentí mal por esto. O me siento mal porque no puedo hacer estas cosas que solía hacer. Me siento mal porque no pude, por ejemplo, en el caso, un ejemplo actual, en lo que está pasando ahora con los chicos del instituto, porque no se da como debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no tenemos una plataforma que funcione. Darle y entendernos nosotros mismos, pero darle ese sentido y comprender por qué nos estamos sintiendo mal. Y cuando nosotros le damos ese nombre,
es reconocer esa emoción que nos está desbordando. También es importante recordar que todas las emociones que sentimos, que es temor, tristeza, agobio, ansiedad, todo lo que sentimos no es malo. Las cosas que nos hacen llorar, nos hacen poner con un poquito de miedo, no son malas. Son emociones que nos embargan, pero que es parte de la vida, porque nosotros tenemos un universo de emociones. Entonces navegar en ese universo es ir con mucho tino, es reconocer, es comprender, porque si yo no reconozco mi emoción, si yo no comprendo mi emoción, ¿cómo voy a pretender entender a la otra persona? ¿Cómo voy a tratar de ser tolerante o tratar de ser empático? No podría. Entonces primero hay que mirarnos a nosotros, conocernos profundamente, ver nuestras debilidades, ver nuestras fortalezas, ¿no? La segunda estrategia sería ser amables con nosotros mismos, fijarnos en las cosas positivas que tenemos nosotros y que tiene nuestro entorno, valorar lo que los demás hacen, lo que yo hago. Me ha costado, por ejemplo, ingresar a la plataforma, pero me tengo que valorar, pero lo he hecho bien, he puesto todo de mi parte. Estamos avanzando, de esto vamos a salir y vamos a salir juntos. Entonces tengo que motivarme. No hay mejor otra cosa que no sea de la automotivación de uno mismo, ¿no? Que cuán importante es de que no espere de los demás, sino que yo misma pueda automotivarme, pueda autocuestionarme, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y si hago de esta manera? ¿Y si lo hago de la otra manera? Esas cuestiones a uno le hace reflexionar, le hace analizar, le hace pensar mucho, y necesitamos reflexionar sobre las cosas que venimos haciendo. Mirarnos más profundamente. ¿Qué cosas he venido haciendo hasta el día de hoy? ¿Y qué cosas puedo lograr de hoy en adelante? ¿O con qué cosas voy avanzando? Voy organizándome. Voy viéndome yo como persona, en mi caso como Yulisa Anaya. ¿Qué cosas más puedo hacer, pero de una forma saludable para mí misma, para buscar y encontrar esa satisfacción, ¿no? Eso es importante. Agradecer lo que tenemos. Esta cuestión también es sumamente importante porque nosotros cuando somos agradecidos nos llenamos de emociones positivas. Cuando nosotros agradecemos las cosas que nos dan o hemos recibido, aprendamos a retribuir eso. Olvidemos lo que nos dan, lo que damos, pero nunca olvidemos lo que nos dan. Nunca, pero aunque sea olvidemos lo que damos, pero nunca olvidemos lo que nos dan. Entonces, cuando somos agradecidos, nos llenamos de esas emociones positivas y hacemos que sea más navegable todo esto. Sea más eficiente, sea más satisfactorio seguir avanzando, seguir caminando, seguir empujando este coche, seguir impulsándonos, porque de eso se trata, de ser agradecidos para también crear una espiral sin fin de estas acciones buenas, de estos ejemplos positivos que uno puede dar a partir de su experiencia, porque no hay mejor ejemplo que el ejemplo de uno mismo. Muchas veces nos dedicamos a hablar, tal persona hizo esto, tal persona hizo lo otro, pero ¿por qué no nos esforzamos en ser los ejemplos nosotros mismos? Tenemos una gran responsabilidad y más aún como estudiantes de educación. Entonces hay que poner mucho énfasis en ello. Hacer una lista de las cosas buenas. Hasta el día de hoy, ¿qué cosas buenas he hecho? ¿Y qué cosas buenas tengo que hacer? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Uno, al hacer las cosas buenas, al ser voluntaria, al ayudar, uno se siente bien, uno se humaniza más, uno es más sensible. A eso le llamamos el compromiso social, la responsabilidad social, la justicia social. Es importante también darnos cuenta de que de esta situación vamos a aprender algo. Vamos a aprender a conocernos más. Vamos a aprender a ver qué dificultades tenemos. Vamos a aprender a valorar a nuestra familia, las cosas simples, porque en esa simplicidad hay una complejidad de hechos que nos van a hacer sentir bien. Es importante recordar las cosas que solíamos hacer, recordar los paseos que yo tenía con la familia, con los amigos, recordar lo bien que me pasaba un fin de semana con los amigos, recordar
lo bien que hacía un trabajo de campo con algún profesor, recordar las actividades domésticas que yo solía hacer fuera de casa, por ejemplo en la chacra. Entonces, es darle también cosas positivas a nuestro día a día. Bueno, el tercero sería ser protagonista de mi vida. Cuando yo soy protagonista de mi vida, yo soy la que da esa iniciativa de cambiar las cosas. No espero de que los demás hagan por mí, sino yo busco la forma de hacer cosas, de mejorar, primero mejorarme a mí y luego mejorar mi entorno. Entonces, en ese peldaño, en ese avanzar, voy construyendo las cosas, pero como persona, como estudiante, como hija, como madre, como amiga, como hermana. Es importante ser protagonista de las cosas que hacemos porque somos arquitectos de nuestra vida. Caminante no hay camino, camino se hace al andar, como decía Machado. Cuando uno no empieza a hacer algo, uno no se da cuenta de tantas cosas que se tiene que hacer, porque cuando empezamos nos damos cuenta que faltan más, pero lo tenemos que hacer con mucho empeño, con mucha valentía, con mucha entrega, porque de eso se trata la vida, de vivirla. Buscar recursos que nos van a ayudar. Si yo tengo una dificultad, por ejemplo, de no organizarme bien, de no tener las cosas en orden, o que se me olvida alguna tarea, se me olvida algún trabajo, entonces hago una agenda de mis cuadernos que ya no uso y comienzo a escribir mis pendientes o tener una pizarra acrílica y escribir pendiente 1, tal. Yo suelo hacerlo porque muchas veces se me va algunas cosas, entonces tengo que buscar esa solución, tengo que hacerlo hábito, ¿no? ¿Para qué? Para que me ayude mi agenda, que ha sido elaborada por mí misma para darle mayor valor y pues poder organizar y dosificar mi tiempo. El hecho de que ahora tengamos una clase virtual no quiere decir de que las cosas se nos hacen más simples, sino se nos complica porque tenemos que organizar muchas cosas. Tenemos foros, tenemos productos, tenemos entrega de trabajo, tenemos exámenes, tenemos actividades. Entonces es importante dosificar los tiempos, organizarnos bien a tal punto de que sintamos de que estamos haciendo las cosas bien y nos llenemos de esas emociones positivas. Es importante tener humor, alegrarnos, decirnos un chiste, hablar o recordarnos de experiencias positivas, alegres, alguna broma de los amigos, de la familia. Entonces, darle esa felicidad, esa alegría a nuestra vida, ¿no? Hay que tener humor para que la vida sea más pasajera, más llevadera, más alegre, ¿no? Hay que darle ese sentido de alegría, de humor. También es importante tener en cuenta que la decisión está en nosotros. Si nosotros decidimos estar bien, vamos a estar bien. Si uno decide estar mal, va a estar mal. Y si queremos estar bien, tenemos que empezar el primer día de la mañana tendiendo la cama. Porque si tú tienes tu cama, ya la mitad de las cosas de tu cuarto ya están hechas. Solo al tender la cama cambia el panorama de tu cuarto. Porque por más que en el día te haya pasado algunas cosas negativas, por lo menos tienes una cama muy bien tendida donde puedas dormir bien. Entonces es empezar el día con una buena actitud. Buscar a la familia y a los amigos. Es muy importante buscar a la familia y a los amigos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a buscar ese contacto dialogando, conversando, ¿no? Si yo no llamaba a mi abuelita, pues busco la forma de comunicarme, o a mi mamá. Si yo no conversaba con mis hermanos menores, pues ahora me hago un tiempo para hablar con ellos. Entonces, es importante ver esas perspectivas positivas, crear esas perspectivas positivas para que yo también me llene de esas cuestiones positivas y me sienta bien. No es fácil estar encerrados, no es fácil estar aprendiendo cuestiones que tal vez no pensábamos, porque pensábamos que en el 2020 iba a haber carros voladores, pero nos ha pasado la pandemia y nadie estuvo preparado para la pandemia. Nadie, ningún país. Entonces, como es a nivel mundial, las cosas están difíciles para todos los países, pero es importante tener esa perspectiva positiva, porque nosotros desde ya somos resilientes, somos valientes y de esta vamos a salir bien. Estoy convencida de ello. La última estrategia sería los ejercicios de respiración, mindfulness. Mindfulness significa tener plena atención. Es importante la relajación progresiva,
que respire, que inhale, exhale. Vamos a hacer este ejercicio. Cuando yo inhalo, tengo que llenar los pulmones de oxígeno hasta que se hinchan los pulmones. Y despacio, a ver. Lleno los pulmones y exhalo. 5 veces tengo que hacer esta actividad para que oxigene mi organismo, mi cerebro, para que me pueda relajar. Es importante que yo sea consciente de esas emociones que me pasan. Si estoy molesta, iracunda, pues hago este ejercicio y voy a tranquilizarme. Y hay cuestiones muy importantes, ¿no? Nunca digas nada cuando estás molesto, porque puedes herir el alma sin querer queriendo. Nunca decidas cuando estás triste, porque puedes tomar las peores decisiones. Nunca digas nada cuando estás muy feliz, porque puedes prometer cosas que tal vez no vas a cumplir. Entonces es importante que respiremos, que nos relajemos cuando estamos molestos, para así proceder de una forma correcta. Es importante estar en el aquí y en el ahora. Muchas veces la mente está divagando tanto, en el futuro y en el pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Qué otro? ¿No debía hacer esto? ¿Por qué esto? Nos cuestionamos de cosas que ya han pasado. O muchas veces pensamos en lo que va a pasar. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me contagio? ¿Si no termino la carrera? ¿Si no termino esto? ¿Y si...? Pero hay que aterrizar. Estamos en el aquí, en el ahora, en el presente. Estamos aquí, aterricemos. Y digamos, va a depender mucho mi futuro de lo que yo voy a hacer ahora. Y por lo tanto, tengo que estar concentrada en las cosas que tengo que hacer ahora. Porque lo que hago ahora, los resultados se darán en el futuro. Pero si me paso agobiando, no voy a lograr nada. Por eso es importante que yo disfrute de lo que está pasando, de mi familia, disfrute de mí, de mi soledad, disfrute de las pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas van a tener grandes complejidades que son positivas. Es importante disfrutar de nuestro entorno, de nuestro contexto. Si yo tengo una planta o no tengo, pues tener una maceta. Buscar algo que me guste. Y si yo antes dibujaba y por el tiempo ya no dibujo ahora o no sé, pues me pongo a dibujar o a hacer las cosas que yo hacía antes. Es importante también decirnos palabras que nos fortalezcan. Por ejemplo, en las mañanas yo me acerco al espejo y digo, Yulisa, te amo mucho, hoy día va a ser un gran día. Eso me funciona porque yo ya estoy levantándome con una buena actitud, con una buena predisposición. Y esto hace que yo tenga el día muy agradable, tenga un día muy llevadera, en equilibrio y trate de sacarle provecho. Que cuán importante es que me diga cosas y no las espere. Porque es importante decirnos, llenarnos, porque uno no puede dar lo que no tiene. Si yo no me amo, no puedo amar a los demás. Tengo que amarme, tengo que quererme, tengo que conocerme. Entonces es importante todo ello. Decirnos que nos amamos reiteradas veces o todas las mañanas, van a ver que va a cambiar las cosas. Hablar desde el amor, que cuán importante es, ¿no? Que seamos amigables, tengamos esa escucha. Si alguien está triste, escucharle. Si alguien quiere hablar, hay que hablar. Porque a veces muchos de nosotros queremos que nos escuchen. Entonces seamos también eso, ¿no? Es importante de que formemos una espiral sin fin de cosas positivas, de cosas que nos van a llenar de emociones positivas. Yo considero de que de esta vamos a salir airosos, porque situaciones como esta crisis hacen que nosotros seamos más fuertes, seamos más inteligentes, seamos más innovadores, seamos resilientes. Pues hasta aquí considero que ha sido las estrategias, pero quiero cerrar esto con esta imagen que a mí me llena de muchas emociones positivas. No podemos compartir el mismo lenguaje, pero sí podemos compartir el tema corporal, como por ejemplo un lenguaje no verbal, ¿no? De agradecimiento, de compartir las cosas, de ser nosotros mismos, porque considero de que como seres humanos tenemos mucho por aprender y también mucho por dar. Y yo he aprendido muchísimo de estas personas que realmente han sido parte de mi vida durante 2 semanas y me han dado una lección muy grande. A veces tenemos mucho y vivimos en un agobio y no aprendemos a apreciar las cosas más simples. Y ahora
Es el momento de apreciar de las cosas que tenemos y de ser muy agradecidos. Muchísimas gracias por su atención y pues que viva educación inicial, que viva los niños y que también sigamos aprendiendo. Y como Macarenco dice, eduquemos muy bien a un niño para que sea un buen adulto. A su vez este adulto sea un buen abuelo y ellos educarán a su descendencia. Entonces, como docentes tenemos una gran responsabilidad de educar y de seguir predicando con el ejemplo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Magíster Yulisa Anaya Espinosa, por compartir en esta primera videoconferencia organizado por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Quillabamba, filial Pichari. De esta manera estamos finalizando esta primera videoconferencia. Que tengan un buen día. Gracias.